Sean ustedes bienvenidos al Seminario de Investigación Educativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a ustedes la conferencia Evaluación Curricular en México durante la segunda década del siglo XXI, que tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Jesús Carlos Guzmán. El doctor es licenciado en Psicología y maestro en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM y tiene un diplomado en Educación otorgado por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de en la Coordinación de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la UNAM desde 1977. Fue el primer coordinador de la Maestría para la Enseñanza en la Educación Media Superior, MADEMS, en el área de Psicología. Él tiene una amplísima experiencia en el campo de la investigación educativa, de la evaluación curricular, del diseño curricular, y solo quiero destacar que es autor de 90 publicaciones, entre las que destacan la coordinación del libro, del currículum al aula, orientaciones y sugerencias para aplicar la RIEP, publicado por la editorial Grao Colofón. De estrategias para enseñar psicología, publicado por la Facultad de Psicología. Fue coordinador del libro La enseñanza de la psicología, aportaciones de la investigación para mejorar la docencia teórica, práctica de contenidos psicológicos, publicado por la misma facultad. Es coautor de 8 libros, entre ellos haber sido colaborador en los 4 estados de conocimiento sobre el tema de evaluación curricular, los cuales fueron coordinados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Su vasta experiencia profesional tiene que ver tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación, por lo tanto es dictaminador de numerosos artículos y ha publicado en distintas revistas. Es socio fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del COMIE, cuyo carácter formó parte de los comités científicos de distintos congresos y es miembro del Colegio Nacional de Psicólogos, también integrante de la American Educational Research Association, la AER. Después pondremos a disposición la liga en la cual pueden encontrar sus publicaciones y sin más, le damos la más cordial de la bienvenida y de entrada nuestro agradecimiento por participar en este seminario. Adelante, Jesús Carlos. Muchas gracias, doctora Elena Luna, pues, por esta invitación y esta oportunidad de compartir lo que estamos trabajando, donde tú también eres una distinguida colaboradora. Y bueno, agradezco y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con estos estudiantes de posgrado. Y pues básicamente pues, me da una oportunidad de yo poder presentarles lo que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años y que esto se va a presentar a fin de año en el Congreso del COMIE. Y para esta ocasión preparé una presentación misma que me voy a permitir, perdón, ahorita que la hice, pero bueno, es que no, es que la volví a cerrar. Perdón. Ah, sí, ahí está. A ver, no sé qué. A ver. Se ve, pero yo no puedo quitar la pantalla de compartir. No sé qué ocurrió. A ver. No sé si gusta ponerle escape o algo como para cerrarlo todo completo y luego ya. A ver si vamos a comparar. A ver, déjeme ver si ya está abierta. Ok, sí, es que creo que las cerré ahorita que hicimos la prueba. Aquí está. Bueno, titulé esta conferencia la evaluación curricular en México durante la segunda década del siglo XXI, que comprende de los años 2012 a 2021. Y bueno, pues vamos a
Esto básicamente es una presentación. Obviamente si hay preguntas en el transcurso o al final, como ustedes deseen, pues lo podemos trabajar así, ¿no? Bueno, un poquito antes quisiera hacer algo un poquito de antecedentes sobre esto que hemos hecho en el COMIE durante, bueno, el COMIE como tal durante 4 décadas y como parte de los investigadores educativos ya durante 5 décadas, o sea, 50 años. Este primer esfuerzo comenzó en 1991, perdón, 81, cuando se hicieron los documentos base, donde fue la primera vez que se hizo esta cuestión de hacer un estado de conocimiento, que como ustedes saben, es una recopilación sistemática de la información, de los resultados de las investigaciones que se hacen sobre un tema particular, en este caso, pues todos los temas educativos, ¿no? Y el primer documento que se hizo, aparece ahí la portada, fue en 1981, y este fue el preámbulo para que después el COMI en el año 1991, 92, volviera a retomar esta tarea y desde entonces se está venido haciendo, ¿no? Entonces, y particularmente este tema el que les voy a presentar, pues se ha estado presente desde entonces. Entonces, este es el quinto estado de conocimiento que se hace sobre el tema de evaluación curricular. Es de los más, los que han mantenido siempre su presencia, ¿sí? Antes de comenzar a hablar concretamente de la evaluación curricular, es importante para mí especificar qué es la evaluación educativa, porque hay muchas definiciones. Ustedes saben que en el campo educativo nos caracterizamos por darle muchas definiciones de las cosas, ¿no? Y hay muy poco acuerdo a veces sobre qué es lo que entendemos sobre esto. Es un problema muy añejo y pues muy presente, ¿no? Por ejemplo, dar definiciones de enseñanza, ¿no? O de currículo, ¿no? Entonces, y en el caso de la evaluación, pues ocurre lo mismo. Sin embargo, cuando uno trata de identificar los aspectos esenciales de qué consiste evaluar, hay estos 3 elementos, ¿no? Evaluar implica juzgar, valorar, apreciar, ¿no? O sea, es un primer punto. Y para hacer esa función, pues necesita contar con criterios, indicadores y parámetros, ¿no? Y una vez que hace todo este proceso, pues emite juicios de valor. Dice, las cosas están bien, están mal, adecuadas, inadecuadas, falta esto esto está bien, etcétera, ¿no? O como dice Stufferman, que es uno de los principales teóricos de este campo, es valorar el mérito de algo, ¿no? Es la afición que él da de evaluación educativa, ¿no? Entonces, abajo les pongo pues un poquito lo que sería esta definición de evaluación, que es un proceso sistemático, intencional, que busca llegarse de información, toda la información necesaria de lo que está sucediendo como efecto de las acciones y prácticas educativas, ¿no? Y una vez que se llegue esta información, pues hace todo este proceso de juzgar, de valorar, de todo esto, y emite recomendaciones o emite sugerencias, ¿no? Que pues, la idea de la evaluación siempre es hacer mejor lo que se está haciendo. Y bueno, no voy a andar un poquito en esto, ¿no? Pero este ha sido el talón de Aquiles de la evaluación educativa. Sí se ha hecho mucha evaluación educativa en México, pero desafortunadamente sus resultados no han conducido a cambios, ¿no? Entonces muchas veces la evaluación se hace como una rutina, como un requisito administrativo, pero no con lo que representa su ser, ¿no? O su valor, su esencia. Y ya concretamente la evaluación curricular, pues aquí también les comparto algunas. La evaluación curricular lo que hace es evaluar el currículum, ¿no? Para hacerlo mejor. O sea, siempre hay este afán de hacerlo mejor lo que se evalúa. Y entonces cuando uno trata de más o menos delimitar qué es eso, qué consiste la cuestión curricular, pues aparecen este tipo de elementos, ¿no? Esta es una lista que de una manera es exhaustiva, porque como les digo, hay muchas definiciones de lo que es currículum, pero más o menos cuando uno se pone a analizar algunos aspectos, pues encuentra que cuando uno tiene de currículum, pues habla de estructuras y coherencia de los planes de estudio, ¿no? De averiguar cuáles son los efectos, si el plan de estudio está logrando sus objetivos, sus propósitos, y sobre todo si está logrando la principal función, ¿no? Que es que los alumnos aprendan, ¿no? Entonces, pues ver cómo las prácticas educativas de evaluación pues conducen a esto. También algo que también se toma en cuenta es desempeños directivos, aunque hay pocos estudios sobre esto, ¿no? Y otro aspecto que siempre ha sido una queja es la cuestión de la infraestructura institucional, ¿no? Que tanto se cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo lo que el currículum propone, ¿no?
Y un elemento también de lo que se llama ya la evaluación externa, que es si el currículum cumple con las demandas y las necesidades externas, ¿no? En este caso concreto de educación superior, pues con las demandas del mercado laboral, de la práctica profesional, ¿no? Entonces, valorar qué tanto lo que le estamos formando al estudiante les va a servir para que tenga un adecuado desempeño cuando ya sea profesionista, ¿no? Y me faltó uno que es un elemento nuevo, esto de los actores. Este tema comenzó en los 90s, que ahí lo que se estudia es qué visión tienen los maestros y alumnos, sobre todo, del currículo, ¿no? Y ahorita también se pone muy de moda esta cuestión de las expectativas, sobre todo se hace evaluación curricular para verificar cuáles son las expectativas de los estudiantes con respecto al currículo, ¿no? Si en realidad satisfizo lo que ellos querían, si piensan que les fue útil. Y ahorita ya hay recientemente ha habido varios estudios sobre esto, ¿no? Bueno, la evaluación curricular, como les digo, tiene ya 50 años de estarse aplicando en México. Y entonces, pues hay temas que de alguna manera han seguido, han permanecido. Ahorita les voy a hablar de ellos y les voy a destacar aquellos que son nuevos, pero casi todos estos están desde el primer estado de conocimiento, ¿no? Uno de ellos es la congruencia, que esta es la visión más tradicional de la evaluación curricular, que es verificar si el plan de estudios cumple con los objetivos o con el perfil de egreso, ¿no? Esto es lo que más comúnmente se hace, ¿no? Luego la otra viene siendo la estructura y coherencia curricular, que es básicamente verificar la congruencia horizontal y vertical del currículo, ¿no? Para detectar materias repetidas, o omisiones, lagunas, incongruencias, ¿no? Y el tercer punto es el seguimiento de egresados. Este ha sido siempre presente. Es un tema que ha estado desde el inicio, que es básicamente encuestar a los egresados para que nos digan, pues, cuál es su condición laboral, para que ellos den sugerencias al currículum una vez que ya lo acabaron, que pueden decir sobre el currículum, que den recomendaciones y también saber cómo están en la práctica profesional, o sea, cómo les va, si lo que aprendieron les sirvió para desempeñar lo que están haciendo, etcétera, ¿no? Y otros temas es la pertinencia, ¿no? Que es el grado en que el currículum se adecúa a las demandas sociales, a las demandas externas, a las necesidades del campo profesional, perdón. Y la eficacia, que es medir de alguna manera los resultados académicos, ¿no? O sea, ver qué tanto aprendieron los estudiantes, ¿no? O sea, qué tanto lograron dominar los contenidos de la enseñanza de todas las diferentes asignaturas que cursan y en qué medida, pues, se han quedado ese conocimiento con ellos, ¿no? Y no ha sido un conocimiento que nada más se usó para acreditar y ya se olvidó. Y luego viene esta parte de los actores curriculares, que es un tema nuevo. Este sí es un tema nuevo relativamente hablando. Comenzó en los 90s y, como le digo, es básicamente recabar el grado de satisfacción de los estudiantes, ver qué visión tienen de los currículum, tanto estudiantes como maestros, y identificar los significados que le dan a la práctica curricular, etcétera, ¿no? Es un tema que, como les digo, surgió de los nuevos, o sea, en los 90 se incorporó a todos estos temas que han estado aquí, ¿no? Luego viene otra parte que es también un tema muy antiguo, que es la actualización, que esto también, así empezó la evaluación curricular, ¿no? Actualizando los planes de estudio, ¿no? Checando que estuvieran al corriente del tanto pedagógico como profesionalmente, ¿no? Eso fue un primer interés. Y luego la parte teórica, que la parte teórica siempre ha estado presente, pero siempre ha sido un tema de muy poco interés. O sea casi que, de hecho, todas estas décadas, las reflexiones teóricas son muy escasas. Representan casi, cuando mucho, el 10% de los documentos que uno encuentra, ¿no? Entonces, ya les hablaré ahorita sobre los resultados que encontramos sobre ese tema, ¿no? Bueno, basado en esto, también, como les digo, ya la evaluación curricular pues, es un tema que se ha estudiado y hay ciertas características que se encuentran, que son consistentes y que nos dan una imagen, una descripción de cuáles son las cualidades de la evaluación curricular, y estas son las que ahorita les presento. La evaluación curricular es un campo eminentemente práctico, o sea, se hace básicamente para cumplir con los lineamientos, para atender las demandas, sobre todo de instancias como la Secretaría de Educación Pública, o recientemente se hace como una sugerencia de los estudios de acreditación.
De hecho, también voy a hablar un poquito sobre cuál es la semejanza y diferencia entre el estudio de acreditación y la evaluación curricular, ¿no? Porque también ha habido cierta polémica al respecto, ¿no? Entonces, básicamente es un campo muy práctico, ¿no? Y de una medida, pero también de alguna medida, aunque en menor proporción, se hace investigación. Entonces, esto se refleja sobre todo en las tesis de licenciatura y de posgrado, ¿no? La evaluación curricular también es como un primer paso para cambiar un currículum. O sea, generalmente de manera normativa en las instituciones se dice que antes de cambiar un currículum, pues tienes que evaluar el currículum que está actual, ¿no? O vigente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, ya pues ves que se cambia, que se modifica, etcétera, ¿no? Y algo, otra característica también que es muy de la evaluación curricular, es que se hace en las instituciones de educación pública, superior pública. Básicamente en las universidades estatales donde se hace el 80% de los estudios de evaluación curricular de manera consistente, se hacen en las instituciones de educación superior pública, ¿no? Y esto pues porque, como ustedes saben, ustedes les consta, seguro no les estoy hablando de nada nuevo, porque es muy dependiente en las universidades de las políticas federales y de su financiamiento, ¿no? Entonces, pues durante todas estas décadas, pues ha habido siempre por parte de los gobiernos, pues un impulso a que las universidades hagan ciertas cosas o apliquen ciertas políticas, ¿no? Y una de ellas es que se evalúen, ¿no? También es un tema que también se distingue por los debates y confrontaciones ideológicas, ¿no? O sea, este es un tema también donde hay mucho de esto, ¿no? Y algo que también durante estas 4 décadas, pues algo que siempre destaca es que por más que se critica el enfoque cuantitativo de la metodología curricular, es el que más se usa. Ese es el que siempre sale como el más utilizado, el más empleado. Y tanto es así que para mucha gente, cuando uno les habla de evaluación curricular, dicen es aplicar cuestionarios, ¿no? Es así como la imagen que viene o la idea que se viene, ¿no? Y pues en todos los estados de concierto donde hemos participado, pues hemos cuestionado esto, ¿no? Hemos dicho que, pues, que la evaluación también debe tener como considerar los aportes de la metodología cualitativa, ¿no? Que pues esto va a enriquecer el trabajo del evaluador. Sin que esto implique que la evaluación cualitativa es la panacea o lo mejor, sino simplemente pues te abre otras perspectivas, otras situaciones. Entonces, el que nada más predomine tanto, de manera tan predominantemente, un enfoque, pues hace pobre a la evaluación, ¿no? Y entonces, pues algo se ha pugnado es que estén las dos metodologías presentes, ¿no? Y algo también que distingue al campo de la evaluación curricular es que hay mucha gente que hace evaluación curricular sin tener la capacidad ni los conocimientos para hacerlo, ¿no? Hay mucha improvisación, hay gente o hay maestros que porque dicen porque aplican exámenes ya saben hacer evaluación, o porque han sido evaluados ya saben hacer evaluación, y entonces esto ha sido también uno de los elementos constantes, porque cuando uno revisa los trabajos, los estudios, pues se encuentran muchas deficiencias, ¿no? Deficiencias no solo de la metodología de la evaluación, con respecto a la evaluación, sino como un documento académico, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se publican que no cumplen con estos cánones, ¿no? Y como les decía, eh, bueno, a lo que voy es que pues, hay carencia de personal especializado en esta área, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? Que se hace muy poca reflexión, ¿no? Es un campo muy práctico, muy de hacer cosas, pero se hace muy poca reflexión, salvo algunos autores, como el doctor Ángel Díaz Barriga o el doctor Tiburcio Moreno, han hecho este tipo de actividades. Digo, estoy citando a los más conocidos, pero evidentemente hay más, ¿no? Pero Alicia de Alba, ¿no? También ella hizo también trabajos importantes, pero no es un campo que se distinga por la reflexión teórica, ¿no? Bueno, como todo, pues no se trata de decir solamente lo que está mal o lo que falta, sino también hay que reconocer los avances, ¿no? Y un primer avance hasta ahorita, pues ya vamos a cumplir 50 años, pues que se sigue haciendo evaluación, ¿no? Sigue siendo un campo en el cual se sigue haciendo evaluación. De hecho, esta vez hemos recopilado el mayor número de documentos como nunca antes, ¿no? O sea, siempre fueron 157, ¿no? Nunca antes habíamos tenido este número de documentos, ¿no? Entonces, se sigue haciendo, por lo menos en esta segunda década. Yo ya tengo mis dudas que en esta década se siga haciendo, tenga tanto número, ¿no? O sea, precisamente porque pues ya el Estado ya no ha tenido esta preocupación porque se evalúa en la universidad, ¿no? Por lo menos tengo información, ¿no?
Bueno, otra cosa que quiero resaltar es que también es un campo ya amplio y rico. Ya no solo se evalúa para verificar el logro de los objetivos curriculares, ¿no? Ya no solamente es lo que Stuffelmin habla de la cuasi evaluación, ¿no? Checar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? La evaluación que se hace en México, pues hace tiene otro tipo de propósitos, ¿no? Como la coherencia, la curricular, los resultados académicos, el nivel de satisfacción de los estudiantes, la opinión de los maestros, etcétera, ¿no? Entonces, sus fines son variados. Obviamente, sí se sigue haciendo evaluación para juzgar resultados, pero lo que quiero enfatizar es que no es lo único que se hace. O sea, sí, eso es importante, pero hay otras cosas que se hacen, lo cual ha dado una riqueza importante a la evaluación curricular, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pendientes, no? Pues profesionalizar esta actividad, ¿no? Que no sea una cuestión de espontáneos o de gente bien intencionada o que nada más te dicen, a ti te toca hacerlo, ¿no? Sino que si es un campo pues, que requiere cierta preparación y contar con habilidades, ¿no? No es nada más, perdón por la expresión, enchilame otra, ¿no? Sino que sí se requiere, ¿no? Se requiere una preparación, ¿no? Y obviamente, pues que haya más evaluaciones bien hechas, ¿no? De acuerdo con los cánones tanto de la evaluación como de cualquier documento académico, ¿no? Y esto que ampliar su diversidad teórico-metodológica, que no sea, predomine tanto, sea tan abrumadora la presencia de la metodología cuantitativa, que vuelvo a decir, no es que yo esté en contra de ella, claro, es una súper importante y muy útil, pero pues que también se apliquen otros enfoques metodológicos, ¿no? Que no nomás sea uno, ¿no? Y luego algo que también, hay una autora que se llama Poggi, que ella dice que la evaluación educativa tiene dos componentes, un componente técnico y un componente político, ¿no? Pero esa parte del componente político no ha sido estudiada. O sea, como les digo, yo ya, es un tema que ya es la cuarta vez que lo hago y obviamente reviso investigaciones y no aparece, no es un tema prioritario, no es un tema que dé título a la evaluación que se hace. Esto es una cosa como escondida, ¿no? Como que, cuando se hace evaluación curricular y se quiere cambiar el currículum, ustedes saben que hay pugnas, ¿no? Entre los grupos de poder de la institución. Entonces, este tipo de cosas no se registran, ¿no? Entonces, sabemos muy poco, ¿no? De cómo opera esto, ¿no? Y bueno, entonces, pues la idea es de que como una persona que impulsa y que piensa que la evaluación educativa, en este caso evaluación curricular, es muy importante para la mejora, pues sí hay que, se pugna porque se siga aplicando y sobre todo que los resultados de ella cambien para bien aquello que se evalúa, ¿no? No nomás evaluar por requisito, porque me lo piden, o porque si no me evalúo, no me da para dar financiamiento, sino que en realidad los resultados de la evaluación incidan en políticas y acciones que mejoren lo que se evalúa, ¿no? Esa es la finalidad de la evaluación, ¿no? Bueno, entonces, basado en estas consideraciones, en este quinto estado de conocimiento, pues hicimos varios cambios, ¿no? De cómo habíamos trabajado antes. Y entonces aquí les enumero los principales, ¿no? Un elemento importante fue que ahora se le dio mucha importancia a la parte cuantitativa, ¿no? Esto fue tanto por la propia área de evaluación educativa, ¿no? Sí hubo mucho interés de cuantificar cosas, sacamos lo que se llaman etiquetas, ¿no? Para ver dónde se hace la evaluación, qué la hace, en qué instituciones, en qué niveles, ¿no? Entonces, y nosotros particularmente también hicimos varias, cuantificaciones de varios elementos. Parte es lo que les voy a presentar como los resultados. Porque antes nada más se cuantificaba tipo de documentos y en dónde se hacía, y ya. Pero no había un desglose más a fondo del peso de todos los temas de evaluación curricular, ¿no? Sí, digamos, por una cuestión, sí que de lo que me acuerdo cuando hemos trabajado, pues siempre ha estado presente mucho el tema de la estructura, de los aspectos de la coherencia curricular, ¿no? Siempre ha estado presente. Pero, pues, bueno, sí, como ha sido como de lo que uno nota, pero no se le daba el peso ni se le cuantificaba. Y ahorita sí, ahorita hubo mucho de este elemento, ¿no? Otra innovación también fue el retrato del currículum, lo que llamamos el retrato del currículum. Y esto es lo que se refiere es que no nomás hay que centrarte en los temas curriculares, sino se hace evaluación y qué nos dicen del currículum, qué imagen nos dan del currículum, cómo es ese currículum que se evalúa, ¿no? Entonces ahora pues dimos un apartado para registrar eso, ¿no?
O sea, ¿qué imagen nos dan del currículum los estudios evaluativos, ¿no? Y luego también con este interés de pugnar, porque cada vez la evaluación curricular se realiza de mejor manera, pues ponemos ejemplos de buenas y de inadecuadas prácticas de evaluación, ¿no? Entonces, y es de esta ocasión, yo les decía hace rato que este tema es un tema oscuro, lo de los aspectos políticos, y ahora intentamos, ¿no? Identificar en los documentos que recopilamos cuando había ejemplos de esto, ¿no? De los problemas, de las tensiones, de los conflictos, cuando se hace la evaluación y la renovación curricular. Como les digo, no es el tema, muchas veces no es el tema del trabajo, pero cuando uno los lee, pues sí hay reportan, ¿no? Ay, no, pues que uno dice que la evaluación es neoliberal y que no, que nos quieren imponer un tipo de evaluación, o hay conflictos, ¿no? De que se quiere cambiar el currículum y la gente ahí que tiene intereses, pues no lo permite, dice que no es participativo, todo eso. Entonces, ahí se documentan un tipo de experiencia, ¿no? Entonces, quisimos también hacer esto, ¿no? Y obviamente, como más tarde lo voy a expresar, pues ojalá se sigan haciendo estudios de tipo y que esto sea el tema central, porque hasta ahorita no ha sido, ¿no? Es como un producto que sale de la evaluación, pero no se documenta, ¿no? Y algo que también encontramos, aunque fueron muy poquitas, gracias a una testina que hizo, y una chica que trabajaba en el REBOE, o sea, trabajaba en la SEP, en la instancia que hace esto, entonces documentó lo que ella hace y se nos hizo muy interesante lo que hizo. Entonces abrimos un apartado donde analizamos cómo se evalúa oficialmente los planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, la SEP, el famoso REBOE, ¿no? ¿Qué criterios emplea? ¿Cómo lo hace? ¿Qué problemas tiene? Y también tuvimos oportunidad de entrevistar a una persona aquí de la UNAM que trabaja en este tipo de temas, que también le toca apoyar este tipo de procesos, para que nos hablara al respecto. Entonces son dos experiencias muy interesantes, muy distintas, y también, pues ojalá esto se siga haciendo, ¿no? Porque no se había documentado nunca esto, ¿no? Nunca había aparecido cómo se evaluó oficialmente a los planes de estudio, ¿no? Entonces, documentamos esa experiencia. Digo, son solamente dos, pero creo que dan idea de cómo funciona esto, ¿no? Y también, finalmente, pues una cuestión que introdujimos fue el papel del INE, ¿no? Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la evaluación curricular. Y ya como ustedes saben, se extinguió en este gobierno, se, se quitó, pero durante la década, pues sí hizo varias investigaciones, sobre todo sobre el diseño y la implementación curricular, y algo también que distingue el INE con referencia a toda la investigación que se hace en los otros, al tipo general de investigación o de investigación o de evaluación curricular que se hace, es que aquí en el INE evalúa sobre todo los niveles básicos, educación media superior, niveles que, como les dije anteriormente, no son atendidos por la evaluación curricular, ¿no? Pues estos niveles casi nunca se evalúan, ¿no? Y ellos sí lo hicieron. Entonces, pues documentamos algunas de sus resultados de investigaciones, documentamos también la visión que tienen ellos de la evaluación y de la evaluación curricular, entonces pues es también un elemento ahí que quisimos recuperar, ¿no? Bueno, ahorita ya les presento los resultados, como ustedes saben, primero un estado de conocimiento, lo que hacemos es recopilar los documentos, todos los documentos que se han producido en este periodo, que en este caso fue de 2012 a 2021, y aquí ya aparecen los resultados, ¿no? Como verán, como les decía, en esta ocasión recuperamos 157 documentos, nunca había tenido estas cifras. La más alta que habíamos tenido fue en los 90 y fueron 153, ¿no? Entonces, pues sí es algo que nos propusimos mucho averiguar, ¿no? Hacer una revisión exhaustiva de lo que se ha producido. Y aquí también aparece algo que verán, pues, la mayor tipo de documentos, el tipo donde hay mayor cantidad de documentos es de las ponencias, ¿no? Entonces, donde aparecen, ¿sí? Y luego, aquí está más evidente este dato, ¿no? Las ponencias son casi la mitad de toda la producción de evaluación curricular, se informa a través de ponencias, luego siguen artículos, libros y tesis y documentos institucionales, pues es muy poquita, ¿no? Luego, con respecto a los temas de evaluación curricular, como les decía, esta vez los cuantificamos,
¿no? Si entonces encontramos que los que estoy en rojo, son los que son los más frecuentes, ¿no? Lo que más, donde hay más trabajo, ¿no? Que es en la estructura y coherencia curricular, la pertinencia curricular y el papel de los actores curriculares. Y estos dos, sobre todo estos dos últimos, sí los resalto porque no habían estado tan presentes en otros estados de conocimiento, y sobre todo lo que llama la atención es el tema de los actores curriculares, que es un tema que ha crecido mucho. Como les decía, apareció en los 90 y ahorita pues ocupa el tercer lugar, ¿no? Entonces, sí ha tenido una gran desarrollo, ¿no? Y con respecto a donde hay menos, pues como les decía, ¿no? El análisis teórico solamente hubo 10 documentos. Aquí ocurrió algo también importante, que los grandes autores de este campo, de los que hacen análisis teóricos, como el doctor Ángel Díaz Barriga, pues en esta ocasión no lo hizo, ¿no? Entonces, pues, faltaron. Entonces, pero de cualquier manera digo, siempre esta parte teórica es la que hay muy pocos trabajos, ¿no? Y un tema que está a punto también de desaparecer es la actualización. Nomás encontramos 3 trabajos, ¿no? Entonces, bueno, son un poquito la imagen que nos da sobre los temas y el peso de los temas curriculares. Este porcentaje... este se refiere, una de las cosas que cuantificamos también es si en los trabajos y en las investigaciones hablaban de que lo hacían basado en un modelo evaluativo, ¿no? Y verán que el 57% no lo hace, ¿no? Esto es una cosa bien común, ¿eh? De hecho, desde que uno revisa los anteriores documentos en otros años, siempre como que se daba por obvio la parte del modelo, como que eso parecía que no era importante, ¿no? Y aunque ha crecido, ha crecido ya los documentos que sí lo citan, pero todavía sigue mayoritariamente la gente que no menciona explícitamente que hayan seguido un modelo evaluativo, un modelo de evaluación curricular, ¿no? En cuanto al tipo de metodología, pues es una cosa que nos gustó, porque finalmente, pues parece ser que, bueno, ya se atendió esa recomendación. Decora por primera vez en todos los 50 años que estamos haciendo evaluación curricular, el enfoque cualitativo fue el predominante, ¿no? El cuantitativo todavía tiene importancia y el mixto, pero entonces, pues esto nos alegra porque quiere decir que ya hay otros enfoques metodológicos que van a enriquecer, ¿no? Sin duda la evaluación curricular, ¿no? Que no nomás predomine uno, ¿no? Sino que ya haya más, ¿no? Entonces, esto es un dato nuevo, es un dato que sí queremos destacar, ¿no? Luego, yo les decía que la evaluación curricular se hace sobre todo en instituciones de las universidades públicas, pero no cuentan con una guía institucional. O sea, fue algo que también checamos, ¿no? Si reportaban que habían seguido una guía y no, el 82% no lo hace, ¿no? Entonces, pues, es un pendiente, ¿no? Porcentaje, esto ya no veo qué es. No, esto es lo documento. Luego, también, algo que también cuantificamos fue la población que participaba en la evaluación. Y el principal resultado fue que no aplica, porque mucho de lo que encontramos ahora fueron documentos, ¿no? Que hacían más bien un análisis documental de la evaluación y no tanto trabajando con personas, ¿no? El segundo lugar fue lo de los alumnos, ¿no? O sea, el tercero fue mixta, que había alumnos y maestros, ¿no? Egresados, ¿no? También tuvo y empleadores, como verán, fue el que tuvo el menor número de trabajos, ¿no? Y luego, como les decía, esto del currículo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que se detecta? ¿Cuál es el principal problema que se detecta cuando se hace la evaluación curricular? Y el principal problema se refiere al currículo. O sea, que no está bien hecho, no está bien estructurado, es obsoleto, presenta fallas, ¿no? Que ese fue el primer lugar que tuvo, ¿no? Entonces, pues esto nos habla que muchos de los planes de estudio pues, no están bien diseñados, ¿no? Y es un punto que pues llama la atención porque el tema del diseño curricular lleva pues también décadas de estarse aplicando, ¿no? Y hay especialistas en México, pero parece que como que no lo estaban muy en cuenta a la hora de diseñar un currículum, ¿no? Pero también nos sorprendió el siguiente dato. El segundo lugar fue que cumple. O sea, y esto va también la idea que también a veces uno tiene la evaluación, de la evaluación general, que la evaluación su misión es detectar problemas, ¿no? O las cosas que fallan, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? No necesariamente no va por ahí, ¿no? Simplemente es ver qué pasa. Entonces encontramos que varios estudios que reportan que el currículum sí cumplía, ¿no? Aunque la mayoría de esto era mixto. O sea, había una parte del currículum que cumplía y otra parte que no. Pero bueno, las conclusiones, ¿no? Que podemos
tomar de todo esto es que, como les decía, la primera vez que recopilamos tantos documentos y también es la primera vez que hacemos tantos resúmenes de ello, ¿no? Casi resumimos el 50% de ellos, ¿no? Como les mencioné, los temas que predominaron en la década fue la estructura curricular, la pertinencia y los actores curriculares, ¿no? Y estos dos últimos es lo que siempre les llamamos los sellos de la década, ¿no? Creo que estos dos últimos temas fueron los que destacaron en esta década, ¿no? Y como les decía, siguiendo la tradición, lo menos estudiados son los aspectos teóricos y ahorita pues apareció la actualización curricular, ¿no? Ya es un tema que ya casi está a punto de distinguirse, ¿no? Y lo que encontramos como novedoso fue que, y eso nos metió en problemas porque a la hora nosotros tenemos que hacer criterios de exclusión para no incluir trabajos que no son de evaluación curricular estrictamente, pero encontramos varios trabajos donde se mezclaban las dos, reportaban las dos cosas, ¿no? La evaluación y la estructuración curricular, y a veces fue difícil decir si que era de uno o de otro, ¿no? Entonces, cuando la gente, los autores reportaban datos de evaluación curricular, se tomaban en cuenta, y cuando no era así, pues no se hizo, ¿no? Pero sí hay mucho esto por un mismo documento, ahí aparecen tanto la evaluación como la estructuración curricular, ¿no? Luego lo decía que una polémica que ha estado también desde hace algunas últimas décadas es, la pregunta es, la acreditación de programas académicos, como ustedes saben, ha tenido muchísimo auge, sobre todo en la última década. La pregunta era, ¿la acreditación de programas sustituyó a la evaluación curricular? Y pues la respuesta simple es no, pero más bien la respuesta está mal planteada, es que no sea uno o la otra. Lo que uno encuentra es que más bien se complementan, que los dos tienen funciones particulares, pero generalmente un estudio de acreditación pues sugiere que se haga evaluación, entonces más bien esa es la relación que hay entre ellos, ¿no? Bueno, lo que les decía, por primera vez, el enfoque, la metodología cualitativa fue la predominante. Y con respecto a la calidad de los trabajos, de los estudios de evaluación curricular, pues como estamos, hay resultados mixtos, ¿no? Hay tanto buenas y malas noticias, ¿no? De las malas o de las cosas que hay que, o como llaman ahora, áreas de oportunidad, es pues que pugnar de que los trabajos de evaluación curricular cumplan, ¿no? Con los requisitos indispensables, mínimos indispensables de tanto de la evaluación como de un documento académico, ¿no? Que sigan un modelo, ¿no? Un modelo de evaluación, aunque ahorita una de las cosas que nos preguntamos si esto había que seguirlo así o ya es una batalla perdida, ¿no? Que sigamos pugnando porque los instrumentos tengan un modelo de evaluación. Entonces creo que es una cuestión de discutir, ¿no? A lo mejor ya no es necesario, ¿no? No sé, es una cuestión así, simplemente surgió, ¿no? Y lo que sí decimos, sí pensamos que sí es indispensable que si se hace la evaluación curricular como parte de las actividades cotidianas de una institución de educación superior, pues que cuente con una guía, ¿no? O sea, una guía de manera tal que se haga este trabajo de manera más sistemática, ¿no? Ahora, por el lado positivo, pues sí es importante el dato de que pues el 81% de los estudios reportan que hacen empleo de indicadores, criterios o parámetros, ¿no? Entonces eso ya le da una mayor seriedad a lo que están haciendo, ¿no? Es cumplir una de las características que les dije al inicio de lo que es la evaluación en general, ¿no? Y también, pues, encontramos muy buenos ejemplos de prácticas, muy buenos ejemplos de prácticas de evaluación curricular, muy bien hechas, muy bien conducidas, muy serias. Entonces, pues, ojalá este tipo de estudios se generalicen, ¿no? Y, pues, algo que también las ponencias siguen siendo el principal medio de comunicación de los resultados de la evaluación curricular. Y esto ha sido a lo largo de las 4 décadas, ¿no? Pues, en 5 décadas, pues, las ponencias es donde la gente publica los resultados de los estudios evaluación curricular, ¿no? Bueno, también los instrumentos siguen siendo el medio más utilizado, sigue siendo bastante predominante. Con respecto a los problemas que encontramos, el currículum, ¿no? Que no está bien estructurado, hay duplicidad, etcétera, ¿no? Pero también, pues, la cuestión esa de que hay partes del currículum que sí funcionan, ¿no? Que no necesariamente está mal, ¿no? Sino que hay partes de que sí, hay partes que no. Entonces, pues es un dato también interesante, ¿no? Y documentamos experiencias, de veras están muy interesantes las experiencias de veras lo difícil, ¿no?
que es a veces cambiar un currículum, evaluar un currículum por todos los conflictos que se generan y las pugnas que surgen. Entonces, pues documentamos algunos de ellos, ¿no? Y la idea es de que, pues ojalá esto se siga investigando, ¿no? Y esta también que se nos hizo muy interesante, ¿no? Tener más experiencias de cómo se evalúa oficialmente en las universidades o en otras instancias a los planes de estudio, o sea, para aprobar un plan de estudio, para qué criterios se emplean, ¿no? Entonces, esto también pensamos que es una beta que se habría que seguir explorando, ¿no? Pues ya sugerencias, básicamente varias ya se las dice. Pues uno es, obviamente, pugnar porque sigan haciendo la evaluación y que esta evaluación sea de calidad, que cumpla con todos los criterios teórico-metodológicos, ¿no? Esta es una cuestión importante, pugnar porque la evaluación cumpla con su cometido, que es modificar para bien, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, mejorarlo, ¿no? O sea, porque ese ha sido el talón de Aquiles de la evaluación en México, ¿no? Que se hace evaluación, pero pues nomás se hace por hacerse, por cumplirla, pero los resultados no se emplean para cambiar aquello que se evalúa, ¿no? Y bueno, también esto que se pide de manera normativa, que antes de evaluar un currículum lo evalúe, antes de, perdón, de cambiar un currículum lo evalúes, pues esto pensamos que sí hay que seguirlo, es que siga, ¿no? Que no se cambie, ¿no? Avanzar en el mejoramiento teórico-metodológico. La evaluación es muy compleja, entonces no hay que descalificar un enfoque simplemente por razones ideológicas, ¿no? Sino todo lo que sirva, pues hay que usarlo, ¿no? Entonces no, hay que cortar, hay que enriquecer las opciones teórico-metodológicas de los evaluadores, ¿no? Bueno, lo que les decía, estos dos temas que nosotros consideramos importante incluir en la agenda, que es la parte del estudio de los factores políticos y de la parte de cómo se evalúa oficialmente a los planes de estudio. Y también, pues ya que no es exactamente evaluación curricular, sino que es de evaluación en general educativa, pues sí es una lástima que haya desaparecido una institución que evalúa de manera autónoma la calidad de la educación en México, ¿no? Con todas las fallas o problemas que haya tenido, sí es algo que no es adecuado que pase, ¿no? Y que ojalá en un futuro próximo podamos contar con un organismo que haga esto, ¿no? Bueno, entonces, pues como una persona interesada en la evaluación en general y en la evaluación curricular, pues perseverar o insistir de que la evaluación es muy importante, es necesaria, porque sin ella, pues actuamos en la oscuridad, ¿no? Y esto es lo que yo podría comentarles. Entonces, no sé si ya dejamos de compartir la pantalla, entonces me pongo a su disposición para contestar las preguntas que ustedes consideren necesarias o aclarar algún punto que yo haya dicho o estar en contra de algo que yo haya manifestado aquí, ¿no? Bueno, pues me quedo atento a sus preguntas, ¿sí? Entonces ya si quieren dejar de compartir, no sé cómo me da. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús Carlos Guzmán. Le agradecemos la ponencia, este trabajo tan interesante que nos abre el panorama o nos da el panorama de lo que ha sido la investigación educativa en el país a lo largo de en la segunda parte del siglo XXI. Vamos a dar la oportunidad a que lleguen las preguntas a través de las redes sociales, me las van a hacer llegar. Y por lo pronto yo tengo aquí una pregunta que han externado y es si pudiera ampliar un poco más respecto a qué se ha hecho de evaluación curricular en los planes de estudio de educación básica. Sí. Dado que usted enfocó y señaló que particularmente era en educación superior, pero ¿qué sabemos de la evaluación de los planes de estudio de educación básica? Porque, por ejemplo, programas en los últimos años, digamos, los planes de estudio oficiales, por ejemplo, de la primaria, se han modificado más o menos seguido. ¿Qué se ha hecho de evaluación curricular al respecto? Sí, como les decía, lo que uno encuentra es que son muy escasos esos trabajos, muy escasos, de veras. Ahorita, ahorita lo que más resalto es el trabajo del INE. El INE se hizo varios trabajos sobre tanto, por ejemplo, hay dos estudios que evalúan el modelo de educación media superior. O sea, hay dos trabajos y hay trabajos que evalúan, pero
Por ejemplo, hay una parte que es muy interesante que evaluaban la parte de ciudadanización, de la educación ciudadana. Y otro que evaluaron el pensamiento pedagógico, el pensamiento didáctico de los maestros de educación preescolar. Y en primaria, no recuerdo que se haya hecho alguno particular, más bien hablaban esto como de la ciudadanía, de educación básica. Ah, sí, sí, cierto. Hubo varios trabajos, sobre todo estoy reportando del INE, son los que más han trabajado esto. Por ejemplo, hicieron estudios comparativos sobre la enseñanza de las matemáticas y de la ciencia. O sea, lo compararon con países como Japón, como Corea, como Holanda, Estados Unidos, y entonces encontraron ahí ciertas diferencias. Pero de las cosas que me acuerdo que se reportan en el caso de las matemáticas es que dicen que esto que siempre se encuentra cuando se revisan los planes de estudios de la educación básica, que están sobrecargados de contenidos, ¿no? Y que son muy disciplinarios y que no vinculan el conocimiento con la vida cotidiana, ¿no? Como que es muy aspecto muy teórico, muy desligado de la vida de los estudiantes en matemáticas. Y en el caso de las ciencias, una cosa así parecida, pero ahí lo que encontraron es que, por ejemplo, en otros países se habla más bien de ciencias. Y en cambio aquí en México se habla de biología, química, física, ciencias naturales, ¿no? Y que también, es un talón de Aquiles, creo que un elemento, digo, hay otros, ¿no? Pero un talón de Aquiles es que la enseñanza, la educación básica es muy rígida, por un lugar también algo que destaca, es muy rígida, pero no se vincula con situaciones de la vida práctica de los estudiantes, esto de que tú le veas un sentido, todo esto que propone la enseñanza central en el aprendizaje, que no sea nada más revisar los temas por revisarlos, sino las matemáticas para qué, o qué me van a dar, qué van a servir, ¿no? Que yo pueda hacer la estadística, puedo usarla para una cuestión personal mía, o para yo hacer de compras, o sea, más este vínculo con problemas reales, problemas prácticos. Esto es una cuestión muy de una gran deficiencia de los planes de educación básica, ¿no? Y otros temas, por ejemplo, la parte de la ciudadanía se me hizo muy interesante, pero reportan más bien es que aquí ellos se quedaron, su propuesta de evaluación era como el diseño y la implementación, pero no los resultados. O sea, eso aparte ya no llegaron, ¿no? Entonces, pues sí hay varias cuestiones con respecto a la implementación, pues lo típico, que no hay materiales, que se quiere formar en un tema y no se les forma a los maestros, bueno, ciudadanización, ¿no? O sea, pues todos estamos de acuerdo en que es un buen tema, que sí es importante que los estudiantes la adquieran, pero pues no se capacita a los maestros, no hay más materiales, a los maestros no les queda claro qué es eso, etcétera. Entonces, son de los problemas que siempre se encuentran, ¿no? Y otro dato que también encontramos sobre educación media superior, la RIEMS, ¿no? Hubo dos estudios. Uno, esta cuestión ustedes saben que hay varias modalidades de la educación media superior que tienen un vínculo hacia el trabajo, ¿no? Que son modalidades que iniciaron básicamente para formar para el trabajo, ¿no? Pero que esto con el transcurso de los tiempos, el ejemplo más clásico es con CONALEP, ¿no? Que era una institución que formaba para el trabajo. Pero después, hace como unos 10, 15 años, pues hubo mucha pugna de que también preparara para la educación superior, y cambiaron, ¿no? Tuvieron que hacer una reforma de manera tal que la gente que estudie en el CONALEP tenga la opción de cursar estudios superiores. Pero aquí lo que se encuentra de ese dato es que no forma para el trabajo. O sea, que estas instancias que inicialmente estaban destinadas a dar un oficio, una profesión básica, ¿no? No lo hacen. Y que ahorita parece que su función es más bien ser propedéuticas, ¿no? De avanzar hacia los niveles superiores, ¿no? Entonces, son de los datos así que recuerdo, pero sí son de los estudios que hicieron, le digo, no es usual, no es muy común encontrar investigaciones en educación básica. Eso siempre le hemos dicho que ha sido una carencia, que más bien se hace en educación superior, ¿no? Pero esto gracias al INE, pues, se encontraron este tipo de trabajo, ¿no? Muy bien. Pues han llegado varias participaciones en donde en principio lo que hacen es reconocer excelente ponencia.
o sea, les ha gustado mucho en general a nuestros estudiantes. Gracias, gracias. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo se han aplicado los métodos cualitativos en los temas de evaluación curricular? Si pudieras ahondar al respecto. Sí, bueno, han sido a través de entrevistas a profundidad. Ha sido también a través del análisis de documentos y sobre todo el enfoque mixto, ¿no? Pero básicamente ha sido a través de investigaciones, de entrevistas a los maestros sobre todo y a los alumnos. Básicamente es eso, de lo que se encuentra, ¿no? Bueno, pues tal parece que no tenemos, me están llegando otras, ay, aquí hay uno. Lo voy a leer tal cual. Tenemos también, quiero hacer notar que gracias a la publicación por Facebook Live y etcétera, llegamos a distintas partes del estado y aquí me están llegando algunas de otro lugar que no es aquí en Ensenada, ¿no? Y en principio otra vez agradece y dice, desde hace 4 años imparto las asignaturas de diseño y evaluación curricular en el programa de Ciencias de la Educación. Y está la inquietud por parte de los alumnos sobre qué pueden hacer para formarse en estas áreas, es decir, si hay algún perfil para ser evaluador curricular y cómo podrían formarse después de la carrera al respecto. Sobre la formación, ¿qué comentarios harías para formarse en el campo de la evaluación curricular? El perfil. En primer lugar, pedirles que se formen, que es un campo pues que hace falta evaluadores. De hecho, en el sexenio pasado, cuando se impuso mucho todo esto de la evaluación, pues no había gente. O sea, un compañero, un colega de aquí que trabajó en el INE me decía, necesitamos 5,000 evaluadores y no tenemos. Aquí en la facultad hay una maestría en evaluación educativa y saca como 10 o 20. O sea, entonces hay un déficit enorme de evaluadores. Entonces yo la idea sería bueno, o sea, que se formen en esta área, porque digo, se necesita y pues, es muy importante. Ahora, no sé si la pregunta va en relación en qué debería de formarse, ¿no? Pues no sé si eso va la pregunta, lo que yo sugeriría, evidentemente, una sugerencia, ¿no? Pues yo creo que hay que, de hecho, yo imparto aquí el curso de evaluación educativa aquí en el área de psicología de la educación. Entonces, pues, deben formarse en las áreas, digo, principalmente en las áreas, como ejemplo, saber diseñar instrumentos de evaluación, donde evaluar los aprendizajes, la evaluación de los docentes, bueno, que aquí tú eres ahí la experta, y la evaluación curricular, o sea, hay muchos, parte de lo que ahorita les acabo de mostrar, pues sería como uno de los temas, ¿no? O sea, o sea que no, a mí otra cosa importante, que ha sido también toda la razón de ser los estudios de conocimiento, que es que la gente no parta de cero. Hay información, el COMIE hemos hecho una labor durante 40 años de COMIE como tal, de hacer esto, o sea, ustedes pueden consultar estos documentos, estados de conocimiento que se han hecho anteriormente, y van a encontrar una información muy, muy rica, muy, muy útil. Porque una de las cosas que a veces cuando uno trabaja en esto, dice, bueno, ¿y esto para qué? O sea, bueno, ¿para qué? En términos de que sí te da puntos y una aplicación y todo lo demás, pero en términos de pues, que la gente le sirve, lo lea, ¿no? Y uno encuentra, que bueno, también es una cuestión, es una opinión muy, muy personal, digo, no quisiera yo generalizar, pero uno encuentra que la gente no hace esta revisión bibliográfica de los temas, ¿no? Como que nada más agarra 1, 2, 3 autores y ya, pero no hace un estudio de que hay que se conoce sobre los temas, y esto a estas alturas es imperdonable, ¿no? Si estuviéramos hace 30, 40 años donde no había mucha información, pues sí, pero ahorita hay, por decir, o sea, esto no puede ser un pretexto, ¿no? Entonces yo los animo, pues a que se preparen, digo, los animo en primer lugar a que le entren en esta área es muy interesante, hay muchas cosas, que se preparen teóricamente en todos los modelos educativos, en las perspectivas, que se preparen metodológicamente, ¿no? Tanto en la metodología cuantitativa como cualitativa, que sepan hacer un cuestionario, que sepan hacer un poco de enfoque. Eso también hay, comparte lo cualitativo, hay eso, aunque no tanto, ¿no? Pero hay también esto, un poco de enfoque, que sepan hacer un poco de enfoque, cosas tan concretas como eso, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y es un campo, pues, que yo creo que tiene mucho que dar, ¿no? Y que hace falta que la gente, y aquí yo lo que espero es que lo hagan con seriedad, ¿no? Que de veras uno encuentra muchos trabajos pues, muy deficientes, ¿no? Y esto pues va en contra de tanto de la propia
evaluación como también de los resultados, ¿no? Si alguien dice que yo evalúo el currículum y lo único que digo es que sí quedó muy bien, que quedó requete bien, sin dar ningún dato, ninguna evidencia, pues, ¿qué es eso, no? Pero, estamos serios, ¿no? Entonces, no sé si le contesté la pregunta, yo estoy en algunos de los temas, ¿no? Esto que presenté organizadamente, pues sería parte de lo que vendría siendo lo que se ha investigado, lo que ya se sabe, y yo les pedía, pues, que revisaran estos temas más a fondo, tienen el último estado de conocimiento sobre esto, y próximamente, en mes de diciembre, si todo va bien, pues se van a publicar estos trabajos, entonces que los consulten, les van a ser muy útil, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que hasta el momento es todo y pues hemos concluido con el seminario y muchas gracias a los presentes que nos han acompañado y sobre todo a ti, Jesús Carlos. Esperamos, esta es la primera vez que participas con nosotros en el IDE, de todo corazón que no sea la última. Con toda Yo seguridad te encantado, encantado, estaremos volviendo a invitar. encantado. No, pues les agradezco a ustedes su generosidad y pues, esta oportunidad que me dan de compartir lo que conozco de este tema y bueno, pues invitarlos, ¿no? O sea, y agradecerles la atención que me dieron, ¿no? Y bueno, Bueno, muchas pues, gracias. muchas Hasta luego. gracias. Hasta Concluimos. luego. Adiós.